Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener el placer de poder entrevistar a un profesional del área 2, de la cual es físico-matemático, y nos va a contar un poco acerca de su experiencia con su carrera y de cómo ejerció su carrera dentro del ámbito profesional. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto. Bueno, Andrés, ¿qué nos podrías contar acerca de tu formación? Eh, ¿Quieres saber algo específico? En general, como, ¿qué es lo que más te ayudó o que te interesó? Ok, de mi formación, creo que lo que puedo decir es que las ingenierías lo que tienen de interesante es que siempre tienen como una base, ¿no? Son materias que todos los ingenieros compartimos. Y la verdad es que sí llega a ser como entre una tercera parte y casi la mitad de tu carrera, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante porque también durante tu formación, y de hecho a mí me pasó, yo lo llegué a pensar y tuve amigos que sí lo hicieron, de repente descubres que tal vez te llama más una atención más otra ingeniería, una que otra, y resulta que te quieres cambiar o algo, y lo puede ser muy fácil, ¿no? Porque realmente la formación básica, le llamamos el tronco común, es eso, ¿no? O sea, es común a todas las carreras, a todas las ingenierías. Entonces creo que eso es algo interesante de las ingenierías, que te puedes mover muy fácil entre una y otra. Incluso cuando acabas tu formación en una ingeniería en particular, si te quieres dedicar a otra después, es fácil que tú puedas entender eso. Algunas universidades, por ejemplo yo que estoy en la Anáhuac, te ofrecen incluso hacer una doble titulación. Entonces tú nada más como completas esa parte que te falta de la otra ingeniería y te dan también ese título de ingeniero. Entonces, de manera general creo que eso sería mi formación y pues obviamente viene con muchas matemáticas, sobre todo mucho pensamiento lógico, lógico-matemático, y ya dependiendo de la ingeniería, pues hay una especialización, ¿no? O sea, lo mío ya fue después mucha química, muchos laboratorios, fueron muchísimas horas de práctica, y de investigaciones y de resúmenes y tal, pero bueno, eso ya va variando dependiendo de la carrera. Muchas gracias. ¿Qué carrera estudiaste y por qué la elegiste? Yo estudié ingeniería química. La estudié porque sentí que, o consideré que era una carrera que me abría muchas puertas. O sea, la verdad sí hice todo un proceso de orientación vocacional, igual que ustedes ahorita, y fue muy complicado para mí decidir. La verdad estaba entre muchísimas carreras. Honestamente yo quería ser biólogo al final, pero eso no había en la universidad. Entonces busqué algo que también me llamara la atención, que pudiera ser útil para mi vida. Y me decidí por ingeniería química porque fui a un día de orientación vocacional de la Anáhuac y tomé unos talleres. Y tomé uno de ingeniería ambiental que me gustó muchísimo. Entonces como que me vi haciendo eso en el futuro. Pero no quería estudiar ingeniería ambiental porque sentía que era algo muy nuevo todavía. Y yo sabía que esa venía de la ingeniería química. Preferí como tomar la carrera más general. Y al final de cuentas mi razonamiento fue ese, ¿no? O sea, las ingenierías te dan muchísimas herramientas, la ingeniería química es muy solicitada. Entonces dije, es algo que me gusta, es algo en lo que puedo ser bueno, y entonces también el día de mañana pues me va a permitir hacer casi que lo que sea. ¿Y alguna vez durante tu tiempo en la carrera trabajaste en algo para ganar experiencia? Yo no, yo decidí que quería poder vivir la universidad como dedicado completamente al estudio, pero mis amigos y mis compañeros sí. O sea, de hecho lo más normal es que se haga eso. Casi siempre en el quinto o sexto semestre buscas una empresa en la que haces prácticas y eres como becario. Entonces, lo que sí les puedo contar es de la experiencia de mis amigos que me han contado, ¿no? Pues la verdad es que pues sí empiezas como cosas que no son tan específicas de la carrera o que requieren tanta como experiencia o una habilidad muy alta. Si no empiezas con algo más sencillo, tal vez algo incluso más administrativo. Y sí, o sea, vas creciendo en eso. Y lo que pasó con mis amigos que sí tuvieron ese contacto y esa experiencia es que después esas mismas empresas ya los querían contratar como para un puesto fijo bien, ¿no? Y diferente, ya más enfocado a la carrera. Entonces sí ayuda mucho el hecho de que trabajes antes o que seas becario para que después te conectes con el mundo laboral, que fue por ejemplo un reto que yo tuve por no haberlo hecho. ¿Y alguna vez tuviste un contacto que estuviera relacionado con el Sí, o sea, aunque como tal yo no trabajé en la industria química, en la universidad teníamos estas como semanas de ingeniería, y entonces visitábamos
como las empresas, las industrias químicas, y veíamos cómo trabajaban ahí, cuál era el proceso, quiénes estaban involucrados, cuáles eran los puestos de las diferentes personas, ¿no? Entonces me tocó ver varias industrias. Una vez me acuerdo fue, ahora creo que ya no es que existe aquí en México, pero se llama BASF, que es una empresa gigantísima de químicos, que aquí en México tiene una planta específica sobre higiene. Entonces ellos hacían productos desde crema para manos hasta pasta de dientes, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, nos tocó ver la planta completa, cómo era la producción, cómo usaban los reactores, la parte donde estaban como los ingenieros como revisando las presiones, las temperaturas, todo eso. Y también estaba la parte de los laboratorios. O sea, fue una experiencia muy interesante porque tenías la parte como de marketing, ¿no? Tenías que también era una ingeniero químico, luego tenías la parte como ya de producción, luego tenías los que estaban encargados de seguridad, y luego tenías los que estaban como en la experimentación, ¿no? Más en laboratorio. Entonces, pues eso también te ayuda mucho a ver como todo lo que te puedes dedicar, y la verdad es que no siempre es como te lo imaginas. De hecho, yo cuando tuve esa experiencia, que fue muy padre, también me abrió los ojos a que chance no me quería dedicar a eso como tal, porque yo vi que realmente era sentarte detrás de la pantalla y ver numeritos, ¿sabes? Entonces eso hay gente que le hace muy feliz y que le encanta, ¿no? Pero a mí me abrió mucho los ojos, ¿no? Pero sin duda es una experiencia increíble, los procesos industriales son muy padres. Yo diría que ese es como el contacto más cercano que yo tuve con esa parte de la industria. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Andrés, ¿cuáles son las principales dificultades a las que te tuviste que enfrentar? Al elegir la carrera, yo creo que la primera fue que a mí me gusta mucho aprender y me gustan muchos temas, muchas áreas. Entonces, la verdad es que no sabía exactamente a qué me quería dedicar, o sea, como en qué me quería enfocar, esa fue la primera. Y después yo creo que fue justo como darme cuenta realmente qué significaba estudiar cada cosa. O sea, como que imaginar cómo iba a ser mi vida si me dedicaba a eso. Entonces yo creo que ese sería de los puntos principales retos para sacar la carrera. ¿Y estas habilidades que consiste desarrollar en esta carrera te sirven para algún otro sentido? Sí, por supuesto. O sea, la verdad es que las ingenierías lo que te dan es una estructura de pensamiento y desarrollas una habilidad para resolver problemas, ¿no? Ser como creativo de alguna manera, pero en un proceso. Entonces, esas habilidades te permiten resolver todo tipo de problemas, pero no solo matemáticos, y entonces el día de mañana tú puedes estar en otra cosa completamente diferente y utilizar eso, ¿no? Por eso, y sobre todo juntándolo con la habilidad matemática, hay muchos ingenieros que al final se terminan dedicando como a cosas financieras o análisis de tales que unas estadísticas o algo más de probabilidad, ¿no? O sea, como sí, todo eso, como que a pesar de que estudias una ingeniería para una cosa, te puedes dedicar a otra. Sobre todo es la forma de pensar. Cuéntanos más sobre tu vida laboral. ¿A qué te dedicas? Bueno, o sea, hoy en día me dedico a ser tutor. Que creo que eso también es una experiencia interesante, ¿no? Como en la vida te vas dando cuenta que, o sea, tú piensas una cosa y de repente desarrollas ciertas habilidades que te permiten ir a otro lugar, ¿no? Pero antes de estar aquí, yo trabajaba para Ferromex, es parte del Grupo México, y justo de lo que decía de las habilidades que uno desarrolla, y que por ejemplo tengo muchos amigos que terminaron en finanzas y así, yo estaba en el área como de ventas, en teoría, ¿no? Pero esa área de ventas, como era una cuestión de trenes, siempre tenía que ver con la logística. Yo siempre estaba en contacto con el área de operaciones, con la logística, con atención a clientes. Siempre nos tocaba como coordinar los trenes y ver cuál ya se había ido, cuál estaba regresando, dónde estaban atorados, por qué, resolver los cuellos de botella, ¿no? Todo ese tipo de situaciones de problemáticas era lo que me tocaba resolver con mi equipo, y creo que yo tenía la capacidad para hacerlo por lo que yo había estudiado, o sea, porque la carrera de verdad te enfrenta a muchos tipos de problemas. Entonces aquí, aunque no necesariamente eran problemas matemáticos, la forma en la que ibas a resolver
que el de operaciones hiciera lo que se fuera necesario para que el cliente obtuviera lo que necesitaba, era una habilidad muy buena. Y por eso, de hecho, cuando yo hice mi solicitud para entrar a trabajar ahí, lo que estaban buscando curiosamente era ingenieros químicos, o sea, así tal cual decía, ingeniero químico. De hecho, una curiosidad, estaba yo, luego estaba el gerente, luego el subdirector. Y arriba del subdirector estaba el director, y el director de toda el área de ventas era ingeniero químico también. Entonces, pero yo creo que es por eso, por esa estructura mental que te da la carrera, ¿no? Entonces, ya luego brinqué para acá, y aún así sí les puedo decir que hay muchas cosas que la verdad de mi carrera aplico aquí. Entonces, Bueno, ahora queríamos preguntar cómo se aplica la física o matemáticas. o sea, como lo que hago hoy en día, O sea, que en la carrera, o sea, no en... bueno, a ver, si te dedicas a la ingeniería química, la usas todos los días porque tienes que hacer cálculos o saber interpretarlos. Muchas veces ya no es... O sea, una cosa que me decía una maestra cuando estaba en la carrera era de que, Andrés, cuando te gradúes no te vas a acordar de todo, ¿no? Pero lo que vas a haber desarrollado es la capacidad de que si el día de mañana tú tienes que consultar un libro de ingeniería química o repasar un tema, lo vas a poder entender por ti mismo. Y con eso vas a poder resolver el problema de tu día, ¿no? En tu día a día más o menos es algo similar. A lo mejor tú ya no estás haciendo cálculos, hay quienes sí. Pero lo que sí haces es interpretar. Entonces, si yo veo que el sistema me dice ciertas cosas, yo sé que a lo mejor esas son condiciones de riesgo para mi planta, que tengo que cambiarlas. Y también sé bajo qué condiciones voy a poder alterar eso. O sea, cómo tengo que mover la presión, sé si tengo que usar un catalizador, sé si tengo que utilizar otro tipo de químico, reducir o incrementar el flujo de alguna de las sustancias, los activos, ¿no? Para alterar el equilibrio químico, etc. Entonces, la verdad es que estando en planta, pues sí se usa un montón, ¿no? Ya si te dedicas más a la parte como de marketing y financiera, pues ya nada más es el pensamiento lógico matemático y cosas en realidad. Y luego, por ejemplo, yo que estoy aquí trabajando como tutor, para mí es usar la estructura. Esa misma estructura que usas en matemáticas o de lógica de A te lleva a B y B te lleva a C, ¿no? O si A entonces B y tal, yo la aplico con los alumnos. Entonces, yo con eso les ayudo a organizarse y a estructurarse. Oye, ¿estás haciendo esto? Sí, no. Si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, usas una cosa que se llama como diagrama de flujo. Obviamente los alumnos no se dan cuenta, pero tú la estás usando en tu cabeza. Y con ese diagrama de flujo, tú se los traduces de tal manera que para ellos se conviertan en acciones muy prácticas sobre cómo estudiar, en qué horarios, en qué cantidades, ¿no? O sea, cuántas, va a ser tantas horas de una cosa, tantas de otra, tal. Pero también la verdad es que a veces, aunque no me dedico a dar asesorías en matemáticas como tal, pues incluso eso he llegado a usar, ¿no? O sea, de repente tienen dudas con algo, y la verdad si les explico un poquito de matemáticas o de algo que ellos entiendan, o de repente me piden hacer una suplencia aquí en la prepa, el otro día fui una clase de mate también, ¿no? Pues la verdad es que son habilidades que usas todo el tiempo, entonces yo creo que esa es la riqueza que tiene este tipo de carreras. La solución es recuperar. Ya es innecesario. Creo que en el trabajo que tengo actualmente es más la empatía, el saber entender al otro, saber escuchar, aprender a dialogar. Pero también, como les decía hace rato, sí puedes aplicar habilidades como de tener una cierta estructura, de tener, aplicar algo de lógica. También a la hora de que dialogas con los alumnos y a lo mejor das algún consejo, también piensas qué es lo que sería mejor en este caso. Y preguntas, ¿no? Oye, ¿probaste esto? Sí, no, ¿por qué? Tal, ¿no? Y todo eso al final de cuentas es lógica, ¿no? Entonces yo creo que podrías aplicar la lógica. Y luego, mis amigos que sí se dedican más como a la ingeniería, la verdad, habilidades, pues habilidad lógica matemática, sin duda, capacidad de resolución de problemas, seguramente muchas más, pero la verdad yo diría que esas son las más importantes. Y se usa mucho la tecnología. Sí, o sea, es demasiado. O sea, hoy en día, la verdad es que los cálculos que antes se hacían a mano y todo lo que tardabas horas en hacer, pues ya ahora tienes programas para simular todo. Y la verdad eso es mucho mejor, porque no solo porque te ahorra tiempo, sino te ayuda también a prever situaciones que no has considerado, pensar qué pasaría si se dieran ciertas condiciones. Y yo aquí en la prepa, la verdad es que más que nada para cuestiones didácticas.
He escuchado que varios ingenieros químicos terminan trabajando en áreas que son más dirigidas por una empresa. ¿Eso es cierto? Y si sí, ¿por qué? Sí, mira, yo no sé si en general en en todo el país sea algo que suceda, pero yo lo vi con mis compañeros de generaciones de arriba, de mi propia generación y de la generación de abajo. Yo creo que es algo que pasa mucho. Te puedo decir que de 25 que éramos, que además terminamos como 20 creo en mi generación, como 15, 17 se dedican a otras cosas completamente distintas que a la ingeniería química como tal, o sea, de estar en la planta y ver la transferencia de calor, activos o lo que sea. A lo que se suelen dedicar es a la parte financiera. ¿Y por qué? Porque con la parte de cálculo integral, sí, o sea, derivadas integrales, cálculo diferencial integral, o multivariado, ecuaciones diferenciales, también es algo de probabilidad y estadística. Todo eso te da la capacidad de interpretar gráficas, de interpretar conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, el ingeniero puede traducir fácilmente lo que aplicaba para la química o para la mecatrónica o para los sistemas o tal a un ámbito, por ejemplo, médico, por ejemplo, de análisis en estadística o, por ejemplo, financiero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el ingeniero, aunque no es matemático, y ahí sí ellos nos ganan, son más superpoderosos, la verdad, por los actuarios, pero el ingeniero sí tiene como superpoder de interpretar. Entonces ya a él le da igual qué significa la variable, él sabe lo que la variable, o sea, él sabe qué significa el proceso matemático y lo que eso podría significar en un determinado contexto. Entonces él tiene las mismas variables, el mismo procedimiento y nada más al final las nombra diferente o las interpreta diferente. Dice, bueno, en este caso sería tal. Las variables significan como un procedimiento, significa algo. O sea, tipo una variable significa como una definición de un proceso matemático. La variable sería, por ejemplo, tengo, o sea, algo muy sencillo, tengo mi eje X, mi eje Y, ¿no? Algo que depende de otra cosa, el resultado Y depende del X, de lo que yo le meta, pero ese X y ese Y pueden ser diferentes cosas. Puede ser, por ejemplo, ante tanto dinero que yo meto, cuánto gano, ante tantos empleados que yo tengo, cuál es mi rendimiento, tal. O sea, como que la X y la Y pueden significar tantas cosas que ese es el superpoder de las matemáticas. O sea, yo lo puedo aplicar a cualquier contexto, nada más decido cómo nombrar esas variables, qué significarían. Entonces yo interpreto ese resultado y digo, bueno, entonces en este caso tengo un déficit. Entonces tú pones la propia definición de la variable. Sí, tú decidirías qué significaría. Oye, y cuando empezaste a trabajar, ¿qué tan amplio era el campo laboral? Bueno, o sea, en general siempre ha sido muy amplio. La verdad, cuando yo empecé a trabajar fue la pandemia y entonces no había mucho trabajo, la verdad, estaba muy limitado. Ese fue todo un reto, honestamente. Pero conforme fue volviendo las cosas a la normalidad, se volvió como a ir abriendo poco a poco. Yo sí diría que la ingeniería química, una de las ventajas que tenía precisamente con todo y pandemia es que hay procesos que no pueden parar, ¿no? O sea, es más, incluso por ejemplo la producción de alcohol y tal, ¿no? O sea, para el antibacterial, pues eso da chance de que aunque tengas una pandemia, hay una necesidad que cubrir, entonces la industria sigue, ¿no? Entonces la verdad, al menos en ingeniería química, pero yo creo que en general las ingenierías podrías decir eso, casi cualquiera, tiene un campo laboral siempre muy amplio, muy abierto, y si además, si no hay algo de tu carrera específicamente, siempre va a haber alguien que quiera ser un ingeniero por las habilidades que desarrolla. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar en el área físico-matemática? ¿Para el área como tal o las carreras que van después? En general. Ok, genial. Yo creo que sería que sí disfruten de las matemáticas, o sea, que se metan de lleno en las matemáticas, o sea, que se pregunten esto por qué es así, ¿no? No te conformes con lo que te dijo el profesor o esto se resuelve así y se acabó, ¿no? Sino, ¿por qué es verdad esto? ¿De dónde viene? ¿No? O sea, hacer preguntas, porque al final de cuentas, en matemáticas todo tiene una explicación.
Y al final se trata de tener como bloques o fundamentos sólidos para construir todo lo demás. Si yo no entiendo los fundamentos de las matemáticas o de las matemáticas más avanzadas, todo lo demás se me va a caer, no lo voy a entender, no va a ser. Entonces, por ejemplo, yo en la carrera le dedicaba más tiempo a terminar de entender conceptos que a estudiar todo el temario. Porque eso, aunque tal vez me complicaba que si en el examen no me sabía todo, no sé, yo tenía la capacidad de deducirlo. O sea, yo tenía la capacidad de pensar, bueno, yo cómo lo resolvería con base en lo que sé, ¿no? Y si esto explica esto, entonces ¿qué sucedería con esto otro, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor consejo que les podría dar. O sea, pregúntate siempre por qué, entiende el fundamento. Si no entiendes el fundamento, estás frito. ¿Y hay algo más que quieras compartir? Pues, o sea, la verdad, simplemente que creo que son carreras muy emocionantes. El área de físico-matemáticas es muy padre, sí te abre el mundo, te cambia la visión por completo, te forma de cierta manera y sin darte cuenta también te va volviendo en un cierto tipo de persona, ¿no? Que pues, es algo bueno. Entonces que disfruten ese proceso, que no tengan miedo a equivocarse. Yo empecé como ingeniero químico y aquí estoy como tutor, como formador, y no hay nada de información que haya sido un desperdicio de tiempo. Entonces, pues nada más creo que sería eso y que al final, como me decía alguien alguna vez, como dice la canción, caminante no hay camino, se camina al andar. Bueno, primero que nada, muchas gracias Andrés por atender esta entrevista. La verdad, con todo lo que dijo, pudimos aprender mucho sobre área 2 y lo que conlleva elegir una carrera que tenga que ver con esto. Sí, también aprendimos que para poder controlar todas las materias que nos van a enseñar en el área 2, debemos de tener una combinación entre el pensamiento lógico analítico y de control sobre la tecnología. Exacto, aparte de que también pudimos entender que dentro del área de físico matemático hay muchísimo pensamiento técnico y mucha innovación, lo cual nos puede servir mucho para desarrollarnos futuramente en el ámbito laboral.